sobrepasa todo entendimiento. Guardará tu corazón y nuestros pensamientos. Por nada, por nada, por nada, en Cristo Jesús. Por nada, por nada, por nada, delante de Dios. Muy buenas tardes, amados. El Señor sigue bendiciendo. Ya llevamos 4 semanas bajo la situación del coronavirus. Nuestra vida ha cambiado y estamos ofreciendo nuestros mensajes pastorales vía medios de tecnología. Hoy es la primera vez que voy a usar Facebook Live. Estoy aprendiendo. Disculpen si alguna cosa no sale perfecto todavía, pero nuestro Dios conoce a nuestros corazones y Él sabe que nosotros lo hacemos para su honra y su gloria. Amados, abren sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8, y vamos a ver, por favor, los versículos 23 al 26 del capítulo 8 del Evangelio según Mateo. Y dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermanos míos, oyente de ese mensaje pastoral, nosotros, cristianos, los hijos de Dios, nos encontramos actualmente en una situación muy similar que los discípulos allá con Cristo. Estamos en la barca, y la barca es símbolo por la iglesia del Señor. La tempestad, el mar es el mundo, ¿verdad? Y nosotros vivimos en el mundo. Aún estamos congregándonos en una iglesia local. Somos miembros de la iglesia de Cristo. Estamos en el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Promesa de Dios. Vamos a tener problemas, vamos a tener sufrimientos. Pero enseguida nos calma y nos quita cualquier temor, diciendo que yo he vencido al mundo. Y precisamente la tempestad y los vientos son esas pruebas, esas aflicciones, esos contratiempos, dificultades. Porque ser cristiano no quiere decir vivir dentro de una cúpula de cristal, sino más bien estamos alrededor de nosotros, hay dificultades. Pero antes que nada tenemos que asegurarnos, todo que escuchan ese mensaje,
seguro que podemos dormir en paz. Y la pregunta y el título del mensaje de hoy es: ¿puedes tú dormir en la tempestad? Y yo me refiero al Salmo 4, versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es nuestro Dios que nos hace dormir en paz. Confianza en Dios. Pero ¿quiénes son hijos de Dios, mis amados? Recordemos claramente el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, donde dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados, uno no nace en un hogar cristiano. Ser cristiano significa tener una relación personal con el Señor, con nuestro Dios viviente. No falta en esa prueba actual en Panamá y en el mundo. Hay actualmente 181 países del mundo afectados por el coronavirus. Y no falta aquel que va a decir: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Cómo tú permites semejante situación? Bueno, yo les tengo que decir a aquellos: Dios está donde tú lo dejaste. Si tú tienes Dios en tu corazón, Dios está en tu corazón. Y acuérdense que desde el día que nos arrepentimos y recibimos al Señor como nuestro Salvador personal y Señor, Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Somos templo del Dios viviente. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, obviamente Dios no está en ti. Pero eso ya es otro tema que voy a volver al terminar esa reflexión de hoy. Amados, para el cristiano, para los hijos de Dios, el Señor enseñó claramente cómo debemos actuar, cómo debe ser nuestro carácter, cómo debe ser el carácter de un cristiano, de un hijo de Dios. Y me refiero a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando Pablo habla ahí de este sentir que hubo también en Cristo Jesús, se refiere al carácter de Cristo Jesús. ¿Y cuál era el carácter de nuestro Señor? Él nos habla claramente en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29, cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál era el carácter de Cristo? Manso y humilde. Y asimismo debe ser nuestro carácter como hijos de Dios, que debemos que ser luz del mundo, que Dios que da a verse y a conocerte a través de nosotros,
a otros, a nuestro prójimo, a los que están alrededor nuestro, la luz de su gloria y que Él hace en nosotros. Mas no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, hermanos. El cristiano manso y humilde se quitó del trono de su vida y el Señor está sentado en nuestros tronos de nuestras vidas. Eso quiere decir ser manso y humilde. Pero también el Señor sabe perfectamente bien que nosotros vamos a estar en problemas, vamos a estar en tempestades, vamos a estar en tormentas, mis amados. Esa tormenta que se levantó, esa tempestad que se levantó sobre el mar, a nuestro Señor no lo agarró de sorpresa. Al igual Él sabe de antemano cuando nosotros vamos a estar en problemas, en aflicciones, en tempestades. Pero siempre estamos bajo su divina provisión. Y también esta tempestad, el Señor permitió no para corregir a sus discípulos, sino otra vez para ensancharlos, para hacerlos crecer en su fe, para probar a su fe. El pasaje de hoy nos muestra precisamente nuestra dependencia de Dios. Tenemos que recordar, entre los discípulos había muchos pescadores de profesión, hombres del mar, trabajadores del mar. Y la tempestad fue tan fuerte y las olas que cubrieron la barca que temían por su vida. Que fue un clamor en el versículo 25 del capítulo 8 del Evangelio según Mateo, cuando dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y hermanos, no es en vano cuando el Señor nos enseña en el versículo 28 del capítulo 11 según Mateo, cuando dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único descanso que podemos obtener nosotros en nuestra vida humana, temporal por cierto, aquí en esa patria terrenal que Dios ha permitido que pasamos un rato de tiempo, nunca debemos olvidarnos que somos ciudadanos del reino. Ahí vamos a estar en la presencia de Él, a la estatura del varón perfecto. Pero mientras de eso ocurre, nosotros tenemos que servirle aquí, cumplir con su plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, amado oyente, en este tiempo de una pandemia, de una crisis mundial, y nadie de nosotros ha vivido en tiempo de una pandemia. Y ningún pastor hemos predicado en tiempo de una pandemia a una cámara. Aún sabemos que atrás de esa cámara, mis amados, están todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas,
hay almas sedientes a conocer las buenas nuevas. Y gracias a Dios que tenemos hoy por hoy los medios de comunicación sociales. Pero en estos tiempos, más que nunca, es importante de poner toda nuestra fe en Dios. Está en constante comunión con Él. Y como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Hermanos, nosotros entramos en comunión con nuestro Dios en oración. Y el cristiano gana las batallas de rodilla, porque el Señor va a pelear de nosotros. En estos tiempos tenemos que recordar lo que dice el apóstol y el evangelista Mateo en el capítulo 6, en el versículo 8 al final, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tenemos que pedir al Padre Celestial lo que tenemos en nuestro corazón, lo que sentimos en nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Dios sabe lo que necesitamos. También sabe lo que queremos, pero Él siempre va a proveer lo que necesitamos, sea la prueba más grande que tengamos de enfrentar. El Señor siempre está con nosotros. Y los cristianos tenemos a un Padre Celestial que nos oye, que nos escucha y que nos provee. Y qué tranquilidad más puede darnos nuestro Padre Celestial y nuestro Señor cuando en Filipenses capítulo 4 en el versículo 6 Él dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Hermano, cuando la Biblia habla de afán, se refiere a esa palabra moderna, ahora estrés. Y el Señor nos dice que no nos estresemos por nada, que no nos preocupemos, que no tengamos miedo, sea la situación que sea. Porque cuando la palabra dice por nada estéis afanosos, es por nada. Pero eso sí, debemos que poner nuestras peticiones de un corazón sincero ante de Dios. Cada vez que oremos y más. Ahora es tiempo de rogar. Rogar por la misericordia de Dios por nosotros. Pero aún así, el problema que estemos, nunca olvidemos de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Porque mis amados hermanos, gracias a Dios, en la mañana Dios nos permitió abrir los ojos
para agradecerle por ello. Nos permitió levantar de la cama, tener un desayuno, tener una prédica edificante por parte de nuestro pastor Ricardo Fernández a las 10 de la mañana. Luego, yo creo todos, gracias a él, hemos tenido un almuerzo. Tenemos ropa. Tuvimos una tarde, yo prepararnos personalmente para esta reflexión, para este mensaje pastoral. Y tenemos el privilegio y la bendición de poder vernos, poder escuchar las palabras de Dios, las buenas nuevas. ¿Ustedes no creen que eso se merece siempre una oración de acción de gracia? Pero no solamente, hermanos, en tiempos de crisis, en tiempos de pruebas, debemos que tener comunión con Dios, sino también debemos que tener comunión con los hermanos y con aquellas personas que están alrededor nuestras. Y fíjense, con ese toque de queda impuesto, todos debemos que estar en casa. La movilización ha sido restringida severamente por las autoridades, pero para nuestro bien, para nuestra salud. Ese virus pero no nos quita la vida eterna a los hijos de Dios. Gracias por ello. Pero también nos enseña de la importancia de la tal llamada iglesia en casa, como fue el modelo de la iglesia naciente allá en Jerusalén, después de la fiesta de Pentecostés, cuando sobrevino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ese mismo Espíritu Santo mora en nosotros, mora en ti, mi hermano, mora en ti, mi hermano, y mora en mí. Y Él nos hace actuar. Él nos hace seguir. Y como dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Obviamente ahora no podemos enseñar en los templos, en los edificios, pero cada uno es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. ¿Y cuál fue el ministerio, el primer ministerio que Dios creó? La familia. La familia, el matrimonio es ideado por Dios. Y en esta crisis mundial de esa pandemia por el coronavirus, Dios nos volvió al principio de la iglesia principiante, a la familia. Porque eso es el plan de Dios. Y qué lindo ahora el tiempo que podemos pasar, esposos y esposas, hijos, con los demás personas que conviven bajo el mismo techo con nosotros. Tener esa comunión y compartir oración, compartir la palabra, alabar a Dios, adorar a Dios. Da gracias a Dios por todo que Él nos permite.
que Él nos da. Hermanos, como aplicación y enseñanza del pasaje bíblico de hoy, tenemos que reconocer lo siguiente. Para poder dormir en una tempestad, tenemos que tener comunión con Dios. Porque solamente así podemos participar de su paz. Pero el único camino hacia esta paz de Dios, no la paz del mundo, la paz de Dios es Cristo Jesús. La paz no es el mundo, no es el alcohol, drogas, relaciones ilícitas. El mundo no nos lleva a nada. La verdadera paz que nos hace dormir en paz y confiado viene del Señor. Y él mismo dice en el Evangelio según Juan en el capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Pero fíjense, como dice aquí, la paz os dejo. Es una paz solamente. Es la paz de Dios. Y esa paz es universal. Pero es la paz de Dios. Porque solamente esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado oyente, ¿tienes tú Cristo en el corazón? Es el tiempo preciso de recibirlo hoy, en este instante, como tu Salvador personal y Señor. No es la oración que yo te invito que tú repites conmigo a continuación, sino es cuando tú abres tu corazón sinceramente, te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesús, al Salvador, al Mesías, a Cristo Jesús en tu corazón. Entonces tú serás salvo y serás un hijo de Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, yo reconozco ante ti que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Te necesito, Señor, porque yo confieso que tú moriste en la cruz por mí y por esa sangre derramada en la cruz mis pecados fueron limpiados. Fui perdonado. Y como tú resucitaste al tercer día, también tengo acceso a la vida eterna. Gracias, Padre Santo, gracias, Jesús, por ese sacrificio perfecto y único. Pero también, hermanos míos y oyentes, quiero orar por Panamá. Ese país pequeño, hermoso que Dios nos ha puesto como patria terrenal. Es un país libre. En cada momento podemos hablar del Señor, podemos compartir la palabra de Dios con cada uno que quiere escuchar esas buenas nuevas. Pero también en este momento yo quisiera orar por las eminencias, sean en el legislativo, sean en el judicial o sea también en el ejecutivo, por nuestra ministra de Salud, por el ministro de Seguridad Pública, por el director
de la Caja de Seguro Social en representación de todas las personas que están directamente o indirectamente involucrados en las tomas de decisiones ante esa crisis del coronavirus. Dice la palabra de Dios que debemos que someternos a la autoridad, porque la autoridad está puesta por Dios. Y así es, mis hermanos. Pero también quisiera pedir y rogar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, especialmente por esos héroes que en la actualidad, aunque tengan familia o no, están trabajando por el bien de todos los panameños. Sean aquellos de enfermería, policías, estamentos de seguridad, los conductores de los transportes públicos y privados también y selectivos. Ellos están prestando un servicio a todos nosotros panameños. Democracia por ello. Oremos por ellos todos los días. Y ponemos también nuestra parte en esta situación de por qué tenemos que vencer ese virus. Eso no es solamente asunto del gobierno nacional, es asunto de todos. Respetamos el toque de queda, que quiere decir que quedamos en casa cuando no estamos autorizados de salir a la calle. Y las aceras tampoco es dentro de nuestras casas. Toque de queda quiere decir quédate en tu casa, en tus cuatro paredes. Y así tú ayudas y salvaguardas la salud pública. Porque no solamente tú puedes morir, tú puedes infectar a otro. Y en el peor de los casos, el otro no conoce al Señor Jesús y no está salva, no va a estar en la presencia eterna de nuestro Señor. Pero también, Padre Santo, y de último, de esta lista hoy, pido por todos aquellos que han perdido un ser amado en esta situación. Te ruego, Señor, que tú puedes tocar su corazón para que tu santa palabra le dé consuelo, fortaleza y resignación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.